Hola a todos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más hoy 6 de febrero del 2024. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren, pues con lo que revela el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy, se la carga más el payaso a Xóchitl Gálvez, porque los gobiernos anteriores en 36 años no hicieron ni una reforma a la Constitución para beneficiar al pueblo de México, sino para saquear a la nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que las reformas aprobadas en los 36 años del régimen neoliberal no proporcionaron el apoyo ni el beneficio a la ciudadanía, sino que ajustaron el marco legal para facilitar el despojo, la corrupción y la entrega de bienes públicos a una minoría rapaz. A continuación con el video. A su servicio. O sea, el gobierno que se iba a garantizar el derecho a la información. Entonces crearon todos estos órganos supuestamente autónomos e independientes, pero la verdad es que crearon un gobierno para proteger a quienes convirtieron al gobierno en un comité a su servicio. O sea, el gobierno perdió su función pública, la Constitución. Ayer hablaba yo, a ver si está un párrafo de mi discurso, de que estas reformas que estamos proponiendo son contrarias a las reformas que se hicieron durante el periodo neoliberal, porque durante todo el periodo neoliberal, durante 36 años, y ese es el párrafo que quiero que lo pongan, no hubo una sola reforma en favor de la justicia, en favor del pueblo. Todas las reformas fueron para ajustar el marco legal a los intereses de particulares. Entonces, lo que estamos proponiendo de reformas ahora es regresarle el carácter social, democrático y algo que es esencial, el carácter público a la Constitución. O sea, que las leyes protejan a todos, sean de todos, no que sean leyes facciosas en beneficio de… Ese es el primer párrafo. Más adelante, a ver si, casi al final, porque cuando hicieron la reforma energética, realmente no escribieron los artículos los legisladores, trajeron abogados, incluso extranjeros, para elaborar los artículos de la Constitución y los transitorios, porque plagaron, llenaron de transitorios la Constitución. Cabilderos también de empresas, sí, volvemos a los empresarios. Sí, sí. Entonces, cuando surge lo del INAI, pues es eso. Desde que nació, empezó protegiendo información, clasificando información relacionada con el pago de impuestos. No dieron a conocer las listas de todas las empresas a las que Fox les había condonado impuestos.
A mí me tocó, fui testigo, era yo jefe de gobierno y pues Jumex o del Valle, una de sus empresas, reclama a Hacienda, al SAT, la devolución del IVA, considerando de que era un alimento, el jugo del Valle o el Jumex. Creo que 1.500, 2.000 millones de pesos. Por ahí está la cantidad. Y el abogado de Jumex o del Valle era Diego Fernández de Ceballos. Entra el gobierno de Fox y estaba el asunto en los tribunales y llega a un acuerdo con Hacienda, Jugos del Valle, y le devuelven el dinero sin que se hubiese concluido el juicio. Le devuelven el dinero y como a los 5 días, una semana, un oficio de Hacienda a todos los gobiernos estatales en donde se había devuelto el IVA a esta empresa. Eso está ahí, hay pruebas. Y por lo mismo se le tenía que descontar a los estados, incluido al gobierno del Distrito Federal, sus participaciones. Entonces, toda esa información se reservó, todas las condonaciones en el pago de impuestos. ¿Y quién hizo la reserva? El INAI, el Instituto de la Transparencia. ¿Quién debía hacer exactamente lo opuesto? Entonces fue una simulación como otras. Entonces es esto. Estas propuestas, las que estamos haciendo, son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal, cuando jamás en los 36 años de ese oscuro periodo se pensó en beneficiar al pueblo. Ojalá y se internalice esto. Jamás se pensó en beneficiar al pueblo, sino fundamentalmente en ajustar el marco legal para facilitar el despojo, la corrupción y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría. Todas las reformas en 36 años. Y vamos a las pruebas, que me digan de todas las reformas que hicieron, cuáles beneficiaron al pueblo y cuáles se hicieron para beneficiar a una minoría. Eso es el llamado neoliberalismo, neoporfirismo. Eso. Nunca, repito, en los 36 años de dominio oligárquico se reformaron los artículos de la Constitución, nunca, para procurar la justicia. No hay nada que lo demuestre. Todo lo aprobado por los legisladores en ese largo y nefasto periodo tuvo como distintivo el afán de lucro y el desprecio por las mayorías. Entonces,
¿Qué es lo que queremos con las reformas? Devolverle a la Constitución del 17 su espíritu justiciero, humanista y público. Porque hasta ahora se dieron las condiciones y además porque vienen las elecciones, ¿sí? Y el pueblo va a decidir. Y una elección no es nada más para ver qué candidato gana, ni es solo para ver qué partido o qué alianza, qué coalición gana. Una elección es también para definir un proyecto de nación, y eso considero es lo más importante. Es interesante lo que planteas. Vamos a buscar, ¿sí?, que nos ahorremos recursos, porque todos estos aparatos que crearon, además, le cuestan mucho al pueblo, son muy onerosos. O sea, ¿se va a garantizar la independencia aunque dependa de la Secretaría de la Función Pública? Pueden ser independientes, que funcionen realmente bien, o que sea una responsabilidad del gobierno. Si nos eligen, ¿por qué no nos van a tener confianza? Si nosotros escondemos información, si no hay transparencia, si permitimos la corrupción, pues va a haber revocación de mandato. Pero ¿para qué tener 3, 4 instituciones que le cuestan al pueblo y que son pantalla nada más para simular que se está combatiendo la corrupción? Porque es el Instituto de la Transparencia, es la Función Pública, es la Auditoría Superior de la Federación, es la Fiscalía Anticorrupción, etcétera, 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 porque en cada secretaría había un órgano también de fiscalización y leyes, normas, cuando lo que imperaba era la corrupción. Todo era una simulación. Bueno, al grado de que cuando Salinas quitaron del Código Penal el que la corrupción no se convertía o no se consideraba como delito grave. Ya hicieron esa reforma y luego de esa reforma empezaron con esto, con el INAI y todo, cuando no era delito grave la corrupción. ¿Cuánto tiempo engañaron con eso? Y todo lo que hace el Poder Judicial, que tenemos que andar ahí hasta donde podemos, deteniendo, ¿no?, todas sus decisiones. Esto que hizo un ministro que anuló una ley, la ley eléctrica, porque
Esa ley beneficiaba a la Comisión Federal de Electricidad para que no se eleve el precio de la luz y se beneficie a los consumidores. Pero este ministro no está representando al pueblo, representa a las empresas particulares, a las que les dieron amparo para seguir generando energía con subsidio, que todos los mexicanos les paguemos subsidio a estas empresas particulares para que los Oxxos tengan luz día y noche y no paguen lo mismo que paga un consumidor. Eso es lo que hizo este ministro, cancelar la ley eléctrica. Pero bueno, todo tiene remedio. ¿Quién tiene la decisión? El pueblo. Ahora vienen las reformas, el pueblo va a decidir en las elecciones. ¿Quieres más de lo mismo? ¿Quieres que regresen los reaccionarios corruptos? ¿Quieren que regrese el racismo, que estaba encubierto? ¿Cómo se mantuvo? Celebro que esté brotando, que esté emergiendo, porque había muchísimo racismo, hay mucho racismo, pero también mucha hipocresía, no se externaba. Entonces ahora ya no se aguanta. Otro director de Reforma, así como Pardinas, el que estaba antes, en una elección pasada, puso un mapa de la Ciudad de México de cómo habían votado los ciudadanos en la elección intermedia. Y dice, los que votaron por Morena son los que no pagan impuestos. Lázaro Ríos, mi amado. Es que son lo mismo. No, pues ya va a resultar peor, porque aunque nos porque los conversos son peores. Samarripa les va a ganar, les va a ganar. Ese es mi pronóstico. Estos son los que reciben subsidios, ¿no? Los pobres. Esos son los que votaron por Morena. Y los que pagan impuestos son los que pagan, los que votan por los conservadores. Presidente, ya para dejar. Así es, amigos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estas 20 iniciativas de reforma a la Constitución buscan sepultar al neoliberalismo y regresarle su espíritu social, democrático y algo que es esencial, el carácter público de la Constitución de 1917, y la decisión la tendrá el pueblo para estas elecciones del 2024. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, ¿qué tal te pareció esta información? Y no se te olvide compartir para que esta información siga llegando a más personas. Que tengas un excelente día.